Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron. A Jesús, el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar: ¿A quién buscan? Ellos dijeron: A Jesús, el Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: Conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera, junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo les he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús, diciéndole: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he faltado al hablar, demuéstrame en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó, diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿Que no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana
y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato, donde estaban ellos, y les dijo: ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron. Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo: Pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo has dicho. Soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron: No, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían: ¡Viva el rey de los judíos! Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí está el hombre. Cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato dijo entonces: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: A su rey voy a crucificar. Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más que un solo rey. Entonces
se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado La Caravela, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado, y en medio Jesús. Pilato mandó a escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca del lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el Rey de los judíos, sino este ha dicho: soy Rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida de una sola pieza de arriba abajo. Por eso se dijeron: No la rasguemos, sino echemos suertes para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que decía la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron suerte de mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María la Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella el discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada de vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Murió por mí. Murió por mí. Murió. Murió por mí. Cristo. Cristo, 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 Cristo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al Te mundo. adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Continuamos. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, les quebraron las piernas a uno y luego al otro, de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió
para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ni un hueso. Y en otro lugar de la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era un discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbraba enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua, y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento. Tócame, Espíritu Santo. Tócame, Espíritu de Dios, que yo quiero sentir la fuerza de tu amor. Ven y tócame, Espíritu de Dios. Oh gran poder de Dios, enciéndenos en tu fuego el amor. Oh Espíritu que vienes de lo alto, llénanos de Dios. Oh Espíritu, óleo santo, úngenos en el amor. Por la preciosa sangre de Cristo nos sellamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los que vinieron ayer, espero que recuerden que íbamos a tener un itinerario en estos días de la Pasión y que íbamos a tener 2 personajes clave para poder sumergirnos en esta pasión. ¿Quiénes eran esos personajes? El Espíritu Santo y la Santísima Virgen María, porque son protagonistas de esta escena salvífica. Porque sin el Espíritu Santo, estos textos que hemos escuchado, inspirados por Él a los personajes, como en el caso de Juan, el relato que nos da, e incluso lo que presenta el texto de Juan, que no está en otros textos, lo que fue la donación de Jesús a su mamá. Desde ese momento, la Virgen adquiere un papel preponderante. Y hago énfasis porque para poder entrar en el misterio de la redención, necesitamos de Mamá María. Y para que ustedes tengan un conocimiento más amplio, por eso voy a dar docencia, más que una homilía, es una docencia del itinerario que en la historia, obviamente lo voy a resumir, cómo la Virgen ha ido adquiriendo cada vez más un papel que no ella no buscó, sino el cielo se lo ha dado, es decir, la Trinidad. Nosotros los católicos hasta ahora tenemos 4 dogmas marianos. A ver si ustedes lo recuerdan. Primer dogma. A ver, no, vamos a decirlo, vamos en orden. El primero es en Éfeso, el año 300, Madre de Dios. Segundo dogma. A ver. La perpetua virginidad de la Virgen. Tercero, la inmaculada concepción. Y cuarto, la asunción de la Virgen. Pero falta un quinto, como para completar las 5 llagas preciosas de Cristo. No es casualidad, porque Dios todo lo hace de forma perfecta, que Juan diga,
cuando Jesús está muriendo, nos da su madre, nos da a su madre. Mujer, primero se dirige a ella, ahí tienes a tu hijo, luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Inmediatamente dice el texto, y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Qué expresión tan bonita. O sea, la acoge. Pero esto no es una función exclusiva de Juan, sino de todo lo que también hemos recibido a María por herencia. Podría pasar hablándome horas, pero obviamente no se trata de eso, sino voy a hacer un resumen, como dije. Desde entonces, la iglesia, movida por el Espíritu Santo, no ha ido abriendo el entendimiento del rol que juega María en la redención. Ella no es la redentora, redentor es Jesús, pero ella participa de la redención, por lo tanto es corredentora. O sea, con Jesús participa de su redención. Y esto no es una cosa que lo estamos inventando ahora. Nuestro querido Papa, San Juan Pablo II, Papa, dijo en cierta ocasión, esto que voy a leer a continuación, en el año 1982. Algunos jóvenes aquí ni siquiera habían nacido todavía. San Juan Pablo II dijo, estamos en el corazón de las profecías de la Salet. A ver, ¿dónde queda la Salet? ¿Dónde queda? En Francia. ¿Qué ha pasado en Francia hace poquito? ¿Dedicada a quién? A Nuestra Señora. A Nuestra Señora. Nuestra dama, nuestra madre. Indistintamente de las causas, es muy significativo que eso haya ocurrido en este periodo donde la iglesia está pasando su peor momento de purificación. Póngame atención y síganme. Nunca la iglesia, bueno, siempre la iglesia ha sido perseguida, siempre ha habido pruebas, pero las pruebas eran de afuera para adentro. El asunto es que ahora la prueba está adentro. No es de afuera, está adentro. Pero si nosotros vemos las profecías, sobre todo esta, que San Juan Pablo II, por eso yo voy a hablar sobre cosas que tiene ya sello, diríamos, de inspiración o de jerarquía, como es el caso, estamos hablando de un santo que fue papa. ¿Y qué dijo San Juan Pablo II sobre el tema de las profecías? Dice, en verdad que así, aunque cueste creer que esa palabra dictada por la Virgen en 1846, incluso antes del dogma de la Inmaculada Concepción y de la Virgen que se apareció en Lourdes. ¿Dónde está Lourdes? ¿No le resulta todo esto curioso? De un país que tuvo tantos santos, tantas manifestaciones, y que hoy, muchos de ustedes quizás no lo saben, está en lo que llamamos una apostasía. Pero vamos a seguir, que sigue hablando el Papa Juan Pablo II. Dijo el Papa Juan Pablo II, puede haber sido entendida hace 170 años, sin escandalizar, cuando ahora mismo son tan actuales y reflejan claramente lo que estamos viviendo. 1982. La apostasía generalizada. A ver, jóvenes, cualquier joven, ¿qué es apostasía? A ver, un joven que se ponga de pie y me dice, porque yo tengo que estar seguro que ustedes están manejando bien cada cosa. ¿Qué es apostasía? ¿No saben? ¿Ninguno sabe qué es apostasía? A ver, digan conmigo, apostasía es renunciar totalmente a la fe y hacerse enemigo de Dios. No se lo olvide, ¿eh? A ver, ¿qué es apostasía? Y hacerse enemigo de Dios. El Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II decía que
esta apostasía generalizada, y dice el Papa, incluido sacerdotes, obispos y cardenales. ¿Qué fue lo que ocurrió en la Salet? La Virgen ya advertía que estas cosas se iban a dar, pero ¿cómo son duros para creer? Tan duros como de piedra. Y dice, la persecución religiosa, las guerras, nuevas enfermedades, alteración del clima, desastres naturales y muchos acontecimientos todavía por venir, como el reinado del anticristo. Juan Pablo II, ¿eh? Y sigue diciendo, bueno, ahora sobre el mensaje de la Salet. Él está haciendo un comentario de la Salet. Pero ¿qué dijo la Virgen en la Salet? Entre otras cosas, Dios va a castigar el mundo de una manera sin precedente. Repitan eso. ¿Qué quiere decir sin precedente? Que nunca antes ha ocurrido. ¿Y tú eres consciente de eso? ¿Tú eres consciente de eso? Que va a venir un castigo que nunca antes, ni siquiera comparado a lo que pasó con Noé y a lo que pasó con Jonás, ni lo que pasó en Sodoma, va a ser peor. Y lo triste es que la gente no se prepara para esto. Y dice, los jefes, los conductores del pueblo de Dios. ¿Quiénes son los conductores del pueblo de Dios? Sacerdotes. Han desdeñado la oración y la penitencia, y el demonio les ha ofuscado la inteligencia. Se han transformado en estrellas errantes que el viejo diablo arrastrará con su cola para hacerlos perecer. Dios permitirá a la vieja serpiente sembrar la división entre los reinantes de todas las sociedades y en todas las familias. Se padecerán males físicos y morales. Dios abandonará a los hombres, asimismo enviará castigo que sucederán durante más de 35 años. La sociedad está en víspera de los más terribles azotes y de los más grandes acontecimientos. Se verá obligada a ser gobernada por una vara de hierro y a beber el cáliz de la cólera de Dios. Hasta ahí lo dejamos. Hay más cosas, pero hasta ahí está bien. Cuento esto porque este es un lugar que la iglesia en su momento lo rechazó, pero ya acepta que, y si Juan Pablo II, que era papa, lo dijo, ya es como para ponerle atención al tema. Pero esto no fue el único lugar donde la Virgen habló y viene ella a cumplir el rol que el cielo le está dando. Hay otras cosas más. Yo quiero hablar de otro tema que también Nuestra Señora, aquella que Jesús le dijo, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu mamá, dijo también en otro lugar que también está en apostasía. Hay un lugar, a ver si ustedes más o menos pueden tener idea, donde usted va en una calle rosa y va a ver mujeres de todas las formas así, incitando, o sea, al sexo. ¿Dónde es eso? Ámsterdam, sí. ¿Dónde queda eso? Holanda. Ahí es uno de los países más liberales que existe en el mundo. Todo es permitido, hasta la pedofilia. Usted puede acostarse con un niño, todo lo demás. En ese lugar, en el año 1951, porque la Virgen nunca dice algo después, siempre antes. Siempre se adelanta como diciendo, por favor, esto puede pasar, no lo hagan, pórtense bien. Ay, pero qué duros somos nosotros. Año 51. La señora de todos los pueblos, como se le conoce, y la fiesta se celebra en Pentecostés, aparece allí el 15 de abril del 51 y dice, has expresado todo correctamente, estás en el buen camino, tan solo mira bien este paño. Veo entonces, la señora se quitará el paño de la cintura en un velo muy largo, ella me hace ver cómo se le pone, con la mano izquierda sostiene el extremo del paño. Escucha bien lo que significa, dice la señora. Es como el lienzo que cubrió la criatura
la cintura del Hijo en la cruz. La cintura del Hijo en la cruz. Pues estoy como la señora ante la cruz del Hijo. La señora, ¿a dónde? Ante la cruz del Hijo. Esta imagen precederá. La señora espera un momento y luego repite recalcando con fuerza: precederá un dogma. ¿Un qué? Ahora hago la pregunta, porque yo sé que muchos aquí están aprendiendo, por eso es que te voy a hacer docencia. A ver, joven, ¿qué es un dogma? ¿Tienes idea o no tienes idea? Yo lo voy a explicar de todas maneras, pero ¿sabes qué es un dogma? Muy bien. ¿Tú sabes qué es un dogma? Bueno, todo esto es muy importante. Dogmas, digan conmigo, son verdades que no se pueden refutar y que la iglesia la da como enseñanza oficial. Es una manera muy sencilla de explicárselo. Es decir, cuando la iglesia dice esto es así, ya no se discute. ¿Se cree o no se cree? Y el que diga no cree, no está en comunión católica. ¿Me hago entender? Si tú dices, bueno, yo creo que la Virgen no es Inmaculada Concepción, tú no estás en comunión con la Iglesia Católica. Estás negando una verdad afirmada. ¿Ya entendieron esto? Muy importante. Y por eso que la Virgen está diciendo que estamos frente a un dogma. Todavía no se ha dado, pero se va a dar. Dice, la señora ante la cruz, la señora espera un momento y luego repite recalcando con fuerza: precederá un dogma, un nuevo dogma. Ahora te voy a explicar, escuchen bien. El Hijo vino a este mundo como el Redentor de los hombres. ¿Cómo vino Jesús? Y la obra de la redención era la cruz, con todo su sufrimiento espiritual y corporal. La cruz está allí bien plantada, enraizada. Ahora viene la señora a ponerse ante ella como madre del Hijo, que completó, ojo, que completó con él esta obra de redención. Esta imagen habla claro y desde ahora será llevada por el mundo, porque el mundo nuevamente necesita la cruz. ¿El mundo qué necesita? Pero la señora de esta está ante la cruz como corredentora y abogada. ¿Cómo qué? ¿Qué significa eso? Que participa de la pasión de su Hijo y al mismo tiempo está abogando por nosotros. Pero ese abogar por nosotros le está costando una tortura. ¿Por qué? Porque la hacemos sufrir. Y por eso es dolorosa. Un corazón dolido por nuestra rebeldía. Y siguiendo esto, dice, esto provocará, como todas las cosas de Dios, y esta mañana, estábamos haciendo ustedes saben que lo que hoy hemos hecho con Santa Faustina estuvo un tiempo totalmente prohibido. No se podía hablar del tema de la Divina Misericordia. Todavía, desgraciadamente, hay algunos hermanos nuestros pastores que no celebran la fiesta de la misericordia. Dicen el segundo domingo de Pascua, ya conocido como Domingo de la Misericordia. Para que ustedes entiendan un poquito cómo estamos en la iglesia por las rebeliones y la soberbia y la dureza de corazón. Esto provocará mucha oposición, pero la iglesia, Roma, no tendrá miedo de entablar esta lucha, la cual solo hará que la iglesia se vuelva más fuerte y vigorosa. Hasta ahí suficiente. Ya tenemos dos claras revelaciones. La primera, ¿cuál es? Ya la dije. La Salet. ¿Dónde dije? Ya aprobada por la iglesia. La segunda, ¿dónde es? También aprobada por la iglesia local. Ámsterdam, Nuestra Señora de todos los pueblos, también lo dijo. Tercera, todo esto los católicos tienen que estar cuchillo.
para saber en qué momento de la historia nos encontramos. Tercera, también ustedes la han oído. Tercera, y es con respecto a otra muy, pero muy importante. Y esta tiene que ver con Fátima. Hay muchas cosas escritas de Fátima. Pero, obviamente, no vamos a leer todo. Cuando la Virgen viene a Fátima, que es algo ya conocido también, dice, ella entrega una oración a los niños. Recuerden que antes que la Virgen aparezca, aparece el ángel de Portugal. ¿Qué hace el ángel de Portugal? Ya he explicado, otros me han escuchado, un cáliz suspendido, la tercera aparición del ángel, tercera. Un cáliz suspendido, una hostia sangrante que cae en gotas sobre el cáliz. El ángel se postra de rodillas, rostro en tierra, y dice, oh Dios, yo creo, adoro, espero y te amo. Pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Y la repite 3 veces y hace que los niños la repitan. Y enseña la otra oración que también es muy importante en estos tiempos, porque todas están basadas en la Eucaristía. Hace referencia, Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Os adoro como, ¿cómo debo adorar a Dios? Y ofrezco ¿qué? El cuerpo, sangre, alma, divinidad de tu amado Hijo Jesucristo, que presente en todos los sagrarios de la tierra. ¿En qué? ¿Con qué? ¿Cómo es ofendido a Jesús? ¿Ah? Sí, pero ustedes la acaban de decir. ¿Cómo? Digan otra vez. Desprecio, indiferencia, sacrilegio. ¿Por qué? ¿Por qué es ofendido así? Porque no lo conoce. Lo mismo que ocurrió cuando lo crucificaron, no lo conocían. Eso también pasa con muchos católicos. Se cambian de iglesia, pero nunca conocieron de verdad a Jesús. Ahora sí conozco a Jesús. ¿Nunca lo conociste de verdad? Por eso es importante que el católico se prepare, que conozca su doctrina, que conozca la fe que profesa. Cuando uno está sólido en la fe, usted no va a vacilar. No va a estar que, no, yo sé dónde estoy parado. Yo sé qué quiere Dios conmigo. Los protestantes no tienen Eucaristía. Podrán tener muy bonitos y buenos predicadores, pero no es lo mismo un predicador que la presencia real de Jesucristo en cuerpo, en sangre, en alma y en divinidad. Nada se compara a la Eucaristía. Nunca olvides eso. Desprecio. Y ver que todavía algunos siguen falsos profetas, porque son falsos profetas. Negar las verdades de la iglesia es ser un falso profeta. Ir contra Jesús y ese pan, esa galleta, como le dicen ellos. No saben lo que dicen, perdónalo, Señor. No saben lo que dicen. Ellos comerán galletas. Yo me como el cuerpo de Jesús y me bebo su sangre y me encanta. Bendito sea Dios. Y entonces, todo esto, la Virgen viene como para decir después que su corazón frente a esa realidad, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo se puede encontrar cuando su hijo es ofendido? Que llega a decirlo. Ella lo dijo en la última aparición, que fue el 13 de octubre del año 1917, hace más de 100 años. Ya dejen de ofender a mi hijo. Está demasiado ofendido. La Virgen no viene a anunciarse ella. Todo está dedicado a su hijo. Es más, ella le viene a pedir permiso. Déjame ver si todavía podemos abonar el terreno, a ver si da fruto. Si no, córtalo. Como la parábola, ¿no?
Si no dan fruto, corta pues. Pero ella no, una buena mamá, siempre tiene la esperanza de que ese hijo perverso, malvado, equivocado, vuelva. Esa es mamá María. Entonces, queridos hermanos, frente a estas realidades, toda cada una de las que estamos viendo aquí, porque esto nos debe abrir el corazón, nuestra madre desea que tengamos la disposición, por lo menos, de responder a su hijo. Quiero buscar otro pasaje porque esta mañana me dediqué a... Y yo, de verdad, cuando dije, vamos a hablar de esto, no tenía idea todavía de todo lo que esto implica. Y vamos a la última aparición o manifestación de Dios. La última, porque me parece sumamente importante y tiene que ver con lo que estamos celebrando también hoy. ¿A quién me refiero? La divina misericordia. Porque hay tantas cosas, y todo esto he usado, ojo, lo que es oficial en la iglesia, para que digan, ay, el padre está teniendo cosas que la iglesia no ha reconocido. O sea, yo me cuido mucho de esto. Cuando yo les hablo, yo les voy a hablar con base. No voy a estar inventando cosas y sacándolas así de rebuscada, ¿no? Porque hay que cuidar también la doctrina. Y hablo con fundamento. Por eso dije que Faustina y las obras que el Señor le reveló fueron prohibidas por la misma iglesia. Dios esas cosas las permite. Y cuando hace que aflorezcan, sea para su mayor gloria. El Señor le dice a Santa Faustina lo siguiente: a las 3 de la tarde ruega mi misericordia, en especial ¿para quiénes? ¿Para quiénes? ¿Dónde están los pecadores? ¿Para quién hay que rezar la rodilla? Y aunque solo sea por un brevísimo momento, sumérgete en mi pasión. ¿Qué le dijo a Jesús? A Faustina, ¿sumérgete en qué? Entonces, ¿es necesario sumergerse en la pasión? ¿Sí o no? Es fundamental. Algunos quieren un Cristo, pero un Cristo sin pasión. No se puede. No se puede llegar al Cristo de la gloria si no pasamos por el Cristo de la pasión. Repito, no se puede llegar al Cristo de la gloria si no pasamos por el Cristo de la pasión. Sumérgete en mi pasión. Es decir, vívela. No solamente sumergir eso, vívela, métete allí. Por eso le puse también la enseñanza, porque a mí me duele ver gente que uno les habla de esta cosa, pero ni les va ni les viene, son totalmente peor que un bloque de hielo. Y hasta le da su... No, es verdad, son bloques de hielo. Ahí por más que tú le metas un cincel o ¿cómo le llaman eso para...? Nada, hasta que se rompe, ¿sí? Porque están totalmente bloqueados a la gracia. Qué triste será su fin si no cambian. Y le dice el Señor a Faustina, dice esto: especialmente en mi abandono, escuchen, en mi abandono, en el momento de mi agonía. ¿Cuál fue ese? Getsemaní. Esta es la hora de la gran misericordia para el mundo entero. No dice para ella, para el mundo entero. Y en otra manifestación le dice el Señor: escucha, católico, porque de que viene, viene. Y esto no lo para nadie. Y le dice a Faustina: antes de venir como el juez justo, o sea que va a venir como justo juez. Antes de que eso venga, vengo primero como el Rey de la misericordia. Usted sabe que estamos en plena época de misericordia, pero se está cerrando el ciclo. En poco vamos a entrar en la justicia. Entonces yo le digo a la gente: ¿con qué rostro del Señor te quieres encontrar? ¿Con el rostro de la misericordia o con el rostro de la justicia? Entonces decídete a cambiar de corazón. Ya. No hay tiempo que perder. Yo le digo siempre a ustedes: ustedes tienen un problema cuando vienen a Ciudadela, porque no van a poder decir: nunca me dijeron esto, nunca me advirtieron. Ya no hay excusa. La justicia está a la puerta.
Si no lo quieren creer, bueno, ya no es mi problema, ya yo prediqué. Pero yo creo esto. Y dice, escucha esto. Vengo primero como Rey de misericordia antes de que el día de la justicia llegue. Se le dará a la gente una señal en los cielos. ¿Qué dice Jesús? ¿Se le dará qué? ¡Wow! Pero sigue más. Toda la luz en los cielos se extinguirá y habrá una gran oscuridad sobre toda la tierra. ¿Habrá qué? ¿Saben que todo eso está en la Biblia? Porque Jesús no se va a contradecir. O sea que habrá una gran oscuridad. Pero no solamente física, la peor oscuridad es del alma. Gente que no está despierta, está dormida, está en tinieblas. Va a venir una gran oscuridad. El Señor se lo advirtió a Faustina, pero también está en la Escritura. Vamos a verlo después en Mateo, porque ahí está. Y dice, toda luz en los cielos se extinguirá y habrá una gran oscuridad sobre toda la tierra. A continuación, ¿qué creen ustedes que va a aparecer? Esto, la señal de la cruz. Se verá en el cielo y de las aberturas donde clavaron las manos y los pies del Salvador, saldrán grandes luces que iluminarán la tierra por un periodo de tiempo. Esto se llevará a cabo poco antes del último día. Pero si yo me pongo a ver esto, esta cruz que yo tengo aquí, que es exactamente lo que le reveló a otra que va a ser santa dentro de pocos días, llamada Concepción Armida o Conchita, como cariñosamente le llamamos, ella vio esta luz, ella vio esta cruz. También la vio Faustina. Por eso el Señor está hablando ahí, esa gran luz, señal. Esta profecía la encontramos en Mateo 24, 29, 30. Inmediatamente después de la angustia de aquellos días, eso es lo que llamamos la gran tribulación, la gran tribulación. Por eso que la cruz nuestra no es cruz de maldición, es cruz de victoria. Yo no adoro un muerto, yo adoro un muerto que resucitó y que nos está dando otra vez el madero de la cruz parecida. Por eso dice, cuando sea levantado en lo alto, y lo vamos a ver dentro de poco, miren el árbol de la cruz donde brotó la salvación, lo que hemos visto antes. Antes, maldito el que penda de la cruz, pero ahora bendito el que está clavado en la cruz. Antes era maldición, ahora es bendición. Ya no más condenación. Inmediatamente después de la angustia de aquellos días, el sol se oscurecerá. Día de oscuridad. Palabra de Dios, ¿ah? Padre Teo no está inventando cosas. Palabra de Dios. Pueden buscarlo en Mateo 24, 29, 30. Dice, la luna perderá su resplandor, las estrellas caerán del cielo y los astros se tambalearán. Algunos piensan que ese tambaleo o esa espera de cuando tú, puede ser que sea lo que vendrá como una especie de un astro que otros místicos han visto que impactaría la tierra y nos saca de su eje. ¿Saben lo que implicaría eso? Terremoto y qué más, maremotos, países que van a desaparecer literalmente. Profecía. ¿Puede cambiar? Sí. ¿Cómo cambiaría esto? ¿Cómo? Si nosotros cambiamos, si la humanidad cambia, las profecías son condicionadas. Dios puede decir algo que va a ocurrir, pero si nosotros reaccionamos como reaccionó Nínive, ¿se acuerdan de Nínive? Los ninivitas actuaron. Hasta los animales dice que ayunaron. Dejaron de comer, bueno, ya es un poquito exagerado, ¿no? Pero una manera de demostrar, sí, lo dice la palabra. Reaccionaron. Y Dios lo que iba a hacer en Nínive, lo retiró. Las profecías no es que tienen que cumplirse al pie de la letra. Nosotros podemos cambiar la historia si cambiamos nosotros. Si nos convertimos de corazón. Pero si no cambiamos, que Dios nos agarre confesado. Esto no es juego, hermano. Esto no es juego. Yo siento que esto, los curas no podemos dejar de hablarlo. Yo no vengo a meterle miedo. Yo vengo a decirle que eso es palabra de Dios. Y a veces la gente, o incluso yo sé que hermanos míos
por no meter miedo, prefieren no hablar de esta cosa. Yo no quiero tener en mi conciencia que sabiendo lo que va a venir, por respeto humano, no hablé. Dios me pedirá cuenta, porque eso es palabra de Dios. Ni siquiera estoy diciendo ahora Faustina, está diciendo lo que dice Mateo. Dice el texto, el versículo 30, entonces aparecerá en el cielo el signo del Hijo del Hombre. ¿Cuál es el signo del Hijo del Hombre? En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. ¿No se la saben? A ver. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aquí está el signo, esta es la señal. Esta es la señal que viene para el mundo, pero que ya no fue dada. Por eso dice, cuando el Hijo del Hombre sea levantado en lo alto, atraerá a todos hacia sí. Esta es la señal. Por esta señal somos más que vencedores. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Rey de Reyes. Esta es la señal. Y termina diciendo, dice la palabra, toda la raza del mundo harán duelo y verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Es palabra de Dios. Mañana viene la segunda parte. No, en serio, no estoy jugando. Yo le dije que íbamos a hablar de estas cosas seriamente, porque yo creo que muchos católicos están en Bosnia, una expresión para decir están totalmente lejos de todos los acontecimientos, y es interesante que a quien el Señor le reveló exactamente esto. Mañana vamos a hacer alguna referencia a esto. Conchita hablaba de esta cruz victoriosa, iluminada por el Espíritu. La luz del Espíritu Santo que ilumina nuestra redención. Por eso hablamos de el Redentor con la corredentora, iluminados por la gracia del Espíritu Santo. Continuamos mañana.